Buenas tardes, bienvenido a todos ustedes. Para la sesión de hoy tenemos programado el mantenimiento a la tabla docente. Estamos siguiendo la programación según lo establecido de la unidad didáctica. Considero importante la grabación de estos minutos del tutorial por la sencilla razón de que dentro de nuestra tabla existe un campo muy importantísimo, la cual estaremos haciendo uso en esta sesión de aprendizaje y que por cierto no lo hemos trabajado aún en ninguna otra tabla hemos tocado este tema. Estoy hablando de la fecha. Existen dos formas de poder trabajar por programación. Una de ellas puede ser que la fecha nos reciba el sistema de manera automática. Pero para este caso nosotros necesitamos seleccionar la fecha. Entonces eso es un tema absolutamente nuevo. Vamos a ver cómo sería el comportamiento o la forma de cómo lo vamos a trabajar esto, debido a que es totalmente diferente a un campo cualquiera que ya hayamos venido trabajando. Para lo cual yo tengo acá NetBeans ya habilitado y voy a hacer una prueba simplemente en mi paquete exámenes. Voy a crear un formulario y le voy a llamar, por ejemplo, calendar. ¿Sí? Calendar. Yo le voy a dar este nombre, simplemente para el ejemplo de prueba que nosotros necesitamos hacer. Y es que hay cositas que ustedes tienen que entender acá en esto. ¿Sí? No es tan sencillo como parece, pero tampoco es complicado. Simplemente hay que entenderlo. Yo ya tengo importado la librería, así que lo recomendable para ustedes sería que también lo importen, ¿cierto? Sin ningún problema. Yo lo voy a importar, yo ya lo tengo importado ahí, ¿cierto? Voy a seleccionar un objeto llamado JCalendar. Este objeto JCalendar me representa este campo, fecha de nacimiento, que por cierto es date, de tipo date. No olviden eso. Como voy a hacer un ejemplo de prueba, voy a posicionar una tabla. ¿De acuerdo? Voy a posicionar una tabla. Ahora no voy a modificar ningún campo, ni voy a cambiar los nombres, ni nada de ello. Porque haríamos tan largo el video y no se trata de ello, simplemente de explicarles cómo sería el funcionamiento de este elemento. Vamos a la suposición, ¿sí? A la suposición de que estuviésemos en el botón guardar. ¿De acuerdo? Porque para ello lo vamos a necesitar. Cuando necesitemos guardar los registros, ahí lo vamos a necesitar. ¿Cierto? Ahí lo vamos a necesitar. Y también lo vamos a necesitar cuando vayamos a modificar los registros. Ok. Para el ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Voy a ingresar a este botoncito guardar, con doble clic. Voy a posicionar mi interno en su código. Y por acá voy a agregar una línea de comentario. Y le voy a decir que es para la fecha, ¿de acuerdo? Y vamos viendo cómo sería la parte de la programación que se necesitaría cuando tengamos que utilizar fechas. Entonces mi trabajo será explicarles acá que ustedes puedan utilizar las veces que sea necesario en cualquiera de las tablas que estén faltando. ¿De acuerdo? La línea de código no es tan extenso, pero sí tiene sus propias cosas, así que vamos a entenderlo por ese lado. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a necesitar es importar ahí arriba una librería, pero para mi caso ya lo importaré directo desde acá. Voy a decir java.util.date para el tipo de dato. Voy a instanciar esto de acá. A new java.util. .date. ¿Cierto? Ya está. Ok. Esa es la primera línea que necesito. Entonces, lo que estoy haciendo es instanciando ahí porque voy a necesitar de la fecha. Y luego necesitamos lo siguiente. Un simple date. Un simple date format para nosotros darle formato a ello. New. Vamos a instanciar nuevamente este mismo. Ya está. Lo tengo ahí. ¿De acuerdo? Arriba solamente entonces yo extraigo a través de la librería el date, que es para la fecha obviamente, y ahí abajo vamos a instanciar, pero le vamos a enviar el formato como la base de datos nos va a recibir. Porque una cosa es observarlo por formulario, ¿de acuerdo? Por registros, otra muy diferente es
cómo la base de datos nos recibe. Eso es un problema. Y nosotros no sabemos manejar esto. La base de datos internamente nos recibe de esta forma, miren, con este formato. ¿De acuerdo? A ver, estoy haciendo incorrecto, esto es así. Y para los que ya manejan programación PHP, creo que no es el caso de ustedes, es la forma como la base de datos internamente lo recibe. Hablando de base de datos, ¿de acuerdo? Este es el formato. Año, mes y día, así es como lo recibe internamente. Nosotros por formulario, cuando ejecutemos el formulario, el comportamiento lo vamos a ver diferente. Esto es mi calendario y cuando yo selecciono la fecha hoy 2, me recibe de esta forma, noviembre 2 del 2020, mes, día y año. Vean que me recibe los datos al contrario, ¿cierto? Acá lo envío de esta forma, pero si yo lo enviara como campo de texto esto, no me recibiera. Entonces para ello es necesario convertir ese formato a lo siguiente, año, mes y día. Muy bien, una vez que ya tengo esto, ahora voy a posicionar ese formato en una variable para luego poder enviarlo cuando sea necesario, ¿cierto? Entonces también sería necesario acá una variable de tipo cadena para la fecha, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo utilizamos esa variable y le vamos a decir igual. Aquí estamos usando una variable para instanciarlo. Y vamos a volverlo a utilizar acá también. Punto format, ¿cierto? Necesitaríamos simplemente, bueno ya, format. Y aquí vamos a enviarle cuando el usuario me seleccione del JCalendar, cuando el usuario me seleccione el nombre de esta variable, y cuando me seleccione que le voy a enviar ahí, pues debo extraer el valor, ¿cierto? A ver, lo estoy haciendo mal acá. Necesito ahora sí. A ver. La format está posicionando de manera automática. El elemento vendría a ser JDataChooser, si no me equivoco, ¿qué nombre tiene? JDataChooser, ¿cierto? .gt para capturar, ¿sí? Cuando el usuario tenga que capturar. Sería lo mismo que decirle a una caja de texto, .gtext, ¿cierto? Porque me extrae, me captura el valor que contiene dicha caja de texto. Perfecto. Bien, de esta forma sería como tengamos que trabajar para las fechas. ¿De acuerdo? De esta forma sería. A ver si vamos a intentar corroborar esto. System.println, ¿cierto? A ver. Es para un error. ¿Dónde está lo que necesitamos? Ya está. Y por ejemplo, mostrando fecha. Vamos a concatenar, por ejemplo. Esto es simplemente para corroborar que en este dato se va a posicionar la fecha cuando el usuario vaya a seleccionar del calendario del JCalendar. Cuando el usuario seleccione y le dé guardar, lo que debería hacer es capturarme el valor que se encuentre ahí adentro, ¿cierto? Pero fíjense lo importante, cómo me transforma los datos ahí la programación con estas líneas de código, cómo me lo transforma los datos que se están enviando en ese JCalendar. Acá dice noviembre 2, 2020, pero vean cómo lo transforma, 2020, 11, 2. Esto justamente es la forma como la base de datos de MySQL me tiene que recibir esos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya ustedes tienen esto, ¿sí? Una vez que ustedes ya tienen posicionado lo que el usuario seleccionaría, ¿cierto? La fecha que se seleccione y ya se encuentra ahí posicionado, recuerden que se va a posicionar en esta variable llamada fecha, ¿de acuerdo? Cuando ustedes implementen el procedimiento almacenado, tendrían que enviarlo en el procedimiento almacenado. Muy sencillo, solamente fecha. Y con eso no se hace ningún problema. Lo demás sigue siendo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando hagan el procedimiento almacenado, seguirá siendo exactamente lo mismo como cualquier otro campo, con la única diferencia que acá será de tipo date, ¿cierto?
Cuando le envíen el procedimiento almacenado, no se tienen por qué hacer problemas, simplemente tendrán que enviar fecha, porque es el campo que corresponde. Ahora hay otro de los temitas que también es necesario hablar. ¿Y qué sucede cuando la fecha se encuentra posicionada en la tabla y tengamos que volver a llevarlo ahí arriba al JCalendar para que nosotros podamos modificar? Fíjense en esto de acá. Voy a mostrarles brevemente esto para que se hagan la idea de lo que estoy hablando. A ver, denme un momento. Vamos a habilitar el servidor. No tener problemas. Observen la columna fecha. Cuando yo, ahí arriba, el JCalendar está vacío. Cuando yo me posiciono en el campo y fíjense cómo ahí arriba me ha transformado la fecha, su formato según JCalendar, no según la tabla. Pero está posicionada la fecha ahí arriba y eso significa que ya puedo hacer modificaciones. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Entonces, a eso también tiene su propia lógica. Tiene su propia lógica y eso hay que darle ese trato especial, pues de lo contrario no podríamos obtener lo que se quiere hacer. Vamos a entonces hacer esto. Simplemente voy a darle la lógica de la programación, cuál sería, ya ustedes lo podrán prueba. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar una variable de tipo string. Pues vamos a llamarle, ustedes pueden obviar y darle un nombre diferente. Vamos a necesitar el value of. ¿Está? El nombre de nuestra tabla. Pues para mi caso, ese es el nombre de la tabla que tengo por ahora. A ver, estoy obviando. Ya, esto tiene sus propias cosas. A ver. Primero vamos a ver cuál es el nombre de la tabla que viene. Table se llama, ¿cierto? Estamos usando. Table se llama. Punto. Ya estamos, ahora sí. Este ya es tema que hemos trabajado con ustedes en tantas clases, pero siempre me hago problemas con la tabla. Ya está. Por acá lo enviamos nuevamente. Jet selection, ¿cierto? Que nos seleccione de la columna una posición, ¿correcto? Y pues, ¿qué le vamos a enviar ahí? Vamos a suponer que tiene la posición 1 y le mandaríamos la posición 1. Sin ningún problema, ¿cierto? Pero eso no es todo. Es que ahora hay que nuevamente transformar ese formato para que nos pueda recibir. Pues que así nada más no funcionan las cosas. Y luego voy a crear una variable nuevamente y vamos a instanciar esto de la misma forma. ¿Y qué enviamos acá? Pues el formato, ¿cierto? De cómo nos va a recibir. ¿Cómo nos recibiría? Ya está, pues. Sí, cuando trabajamos con fechas, pues mira muchachos, esto es que darle un trato especial a esto. Para este caso estamos usando el JCalendar. Pero las cosas se tornan diferentes. A ver. Las cosas se tornan diferentes cuando se trabaja con las fechas de manera automática, que eso ya es otra cosa. Cuando el sistema nos tenga que recibir, ¿cierto? La fecha de manera automática. Al momento de nosotros hacer un insert, un envío de un registro. Ok. Y ahora pues vamos a pasarle nuevamente. Vamos a usar nuestra variable que se ha instanciado
A ver, nuestra variable que se ha instanciado, punto parse. Y ahora sí le enviamos la posición. Habíamos trabajado ahí arriba. Algo más está faltando todavía, hasta ahí todavía no está. Ahora necesitaríamos a nuestro data chooser. Set date y le pasaríamos como parámetro fecha. ¿Cierto? Como este tiene un trato especial, vamos a usar así como usábamos el SQL cuando tuviésemos errores de la base de datos, ¿cierto? Para este caso vamos a usar esto de acá, cuando tengamos errores con las fechas. Entonces, bien, fíjense todo el trabajo que nos tomamos en hacer solamente que cuando el usuario vaya a hacer un clic en la tabla, esa fecha se tenga que posicionar ahí arriba. ¿Se dan cuenta lo que hay que hacer? ¿De acuerdo? Entonces, esto es el trabajo. Lo primero que estamos haciendo, declarar una variable de tipo string, ¿cierto? Y le decimos que cuando el usuario no seleccione de la tabla un elemento, ¿qué tiene que hacer ese elemento? Pues hay todo un procedimiento. Lo primero es convertir, es que cuando seleccione la tabla, no, simplemente que nosotros le estamos dando el formato ya. ¿De qué forma le estamos dando el formato? Haciendo esto, pues. Primero estamos instanciando el formato que nos va a recibir. Luego, a través de date, que esta es la librería, ¿sí? del calendario, le pasamos un campo fecha, una variable fecha. Hacemos la conexión, miren, esto es base de datos, el tree catch, recuerden eso, es para hacer una ejecución, una sentencia interna, ¿verdad? Justamente lo necesitamos para la fecha. Recuerden que la fecha viene ya de la base de datos. Pues ahí estamos usando nuevamente el java.util.date de la fecha y le estamos pasando la variable de instancia de ahí arriba, o sea, la posición que el usuario envió acá, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Acá, ¿verdad? Ahí se encuentra. Y luego le estamos mandando simplemente, pues, está. Esto como aquí recibimos la posición, lo posicionamos acá y lo enviamos al data chooser. Si hubieran errores, pues tendrían que mostrarse acá. No, pero ahí, para este caso común, no hay ningún error porque esto es lógica simplemente de programación. ¿De acuerdo? Esto es lógica de programación. Con esto de acá, con este código, cuando ustedes ya tengan que ejecutar la tabla, el formulario, cuando posicionen, hagan un clic en la tablita, en cualquiera de las filas, la fecha se posicionaría en el objeto J como book. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Muy bien. Aparte de eso, hay otro de los temas también. No lo hemos visto. Y justamente aparece acá. El campo estado. Recuerden ustedes, recuerden esto. Cuando hablamos de tipos de variables, ¿de acuerdo? Existen un montón, Existen un montón. Y entre ellos está la variable, por ejemplo, ¿sí? Estoy acá, variable volumen. No. Bueno, no lo voy a utilizar acá, ¿de acuerdo? No lo voy a utilizar acá. Lo único que quiero indicarles es lo siguiente. Cuando trabajemos en el botón guardar, ¿sí? En el botón guardar y ustedes preparen el procedimiento almacenado, que esto ya lo conocen. Cuando preparen el procedimiento almacenado y tengan que enviar fecha como uno de los campos, ¿de acuerdo? Fecha como uno de los campos. Y luego nos encontramos aquí con la sorpresa que aparece un campo llamado estado, ¿cierto? Llamado estado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo enviamos ese estado? Si simplemente maneja false o true. Muy sencillo. Simplemente lo enviaremos como false. ¿Qué significa eso? Que cuando es falso será 0 y cuando es true será 1. Ahora no nos vamos a meter en este tema, porque para eso ya es un tema más avanzado de base de datos llamado triggers. Harán los cambios cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Para el ejemplo de nosotros de la sesión, les quiero compartir por acá. Esto también lo estaremos viendo ya dentro de la programación. No es una variable que lo tengamos que crear, ¿de acuerdo? No es una variable que lo declaramos en ninguno de los lados, ni tampoco recibe un valor. Simplemente lo enviamos al momento de guardar. ¿no? Lo enviamos al momento de guardar
con la posición y lo enviamos como false. ¿Significa eso? Que la base de datos recibe 0. De lo contrario, si ustedes lo enviaran como true, le recibe 1. ¿Es verdadero o falso? O no necesariamente. Pero tiene dos posiciones eso. Por defecto va a ser así. Ya nosotros haríamos los cambios si fuese necesario, ¿de acuerdo? Si fuese necesario tener que usar un disparador para hacer ese tipo de situaciones, aunque yo creo que acá no, porque eso sería interno para la parte de la administración. Cuando tenga que hacer esos cambios, el usuario no tendría nada que hacer. Pero pues por ahora vamos a dejarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tengan que llegar acá, acuérdense de esto, de agregar las leñitas de comentario, para que tengan en cuenta qué es lo que está haciendo esto. Ok, entonces creo que ya hasta ahorita está claro con respecto a las fechas, ¿sí? Porque esto es el temita nuevo que viene con respecto a la fecha. Este es el tema nuevo. Y listo, y ya no habría nada más que hacer porque lo demás ya es de conocimiento. Probablemente tengamos que hacer un repaso en cuanto a los procedimientos almacenados, que ahora sí vienen muchos más campos, pero ya lo estaremos viendo en el momento.